¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tomar siempre las decisiones correctas, mientras que otras tropiezan constantemente con los mismos errores? La respuesta podría estar en un libro escrito hace más de 2500 años, El arte de la guerra de Sun Tzu. En el capítulo inicial de El arte de la guerra, Sun Tzu establece un principio fundamental. Antes de emprender cualquier conflicto bélico, debe realizarse una profunda reflexión estratégica. La guerra no debe ser nunca el resultado de un impulso momentáneo, del orgullo herido o de la emoción desenfrenada, sino una decisión tomada tras un análisis cuidadoso de múltiples factores fundamentales que deben ser evaluados con atención. El camino. Este principio se refiere a la armonía entre el gobernante y el pueblo. Un ejército sólido no solo se construye con armas y soldados, sino también con cohesión interna y propósito compartido. Cuando el pueblo confía en su líder y cree en la causa que se defiende, hay una fuerza moral que impulsa a la victoria. Si por el contrario hay disensión o falta de compromiso entre las personas y sus líderes, cualquier esfuerzo militar estará destinado al desgaste o al fracaso. El camino también alude a la legitimidad de la guerra. Una causa justa, comprendida y aceptada por la mayoría, fortalece la determinación colectiva. El cielo, este factor, representa los elementos naturales y cíclicos, como el clima, las estaciones del año, el tiempo atmosférico, el día y la noche. Sun Tzu subraya que ignorar el cielo puede llevar al desastre. Por ejemplo, lanzar una ofensiva en temporada de lluvias puede resultar en lodazales intransitables, o una batalla mal planeada en pleno invierno puede acabar con más bajas por el frío que por el enemigo. Un general sabio adapta sus estrategias a los ritmos naturales, utilizando a su favor el entorno, en lugar de enfrentarse a él. La tierra. Aquí se considera la geografía física y humana del terreno. Montañas, ríos, desiertos, caminos, fortalezas, pero también la distancia entre puntos clave, la facilidad de abastecimiento y la posición estratégica. Conocer el terreno equivale a tener una ventaja táctica crucial. Un ejército que se mueve por rutas conocidas, que elige bien dónde posicionarse o dónde tender una emboscada, tiene una ventaja clara sobre aquel que marcha a ciegas. La tierra también define si una posición es defendible o vulnerable, si favorece al atacante o al defensor. El líder, Jiang. Este elemento se refiere al carácter, la sabiduría y las cualidades del comandante. Un buen líder debe poseer 5 virtudes esenciales según Sun Tzu: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. No basta con tener poder o autoridad. El verdadero comandante es aquel que inspira respeto, que sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse, que puede tomar decisiones difíciles con frialdad y que no se deja arrastrar por las emociones o el orgullo. Un mal líder puede echar a perder hasta el mejor plan de guerra. La disciplina, Cefa. Finalmente, la disciplina abarca la organización, el orden, las estructuras jerárquicas y la aplicación de recompensas y castigos dentro del ejército. Un ejército sin reglas claras, sin entrenamiento riguroso o sin liderazgo efectivo, es una fuerza inestable, incapaz de sostenerse en medio del caos del combate. La disciplina también implica la logística: provisiones, suministros, comunicación, estrategia interna. Un ejército disciplinado se mueve como una sola entidad. Uno desorganizado se convierte rápidamente en una masa vulnerable. Conócete a ti mismo y a tu enemigo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no correrás peligro en 100 batallas. Este principio aparece en el capítulo sobre la evaluación de las fuerzas. Sun Tzu insiste en que la información y el conocimiento son armas. Estudiar al adversario, su motivación, su situación interna, su terreno, fortalezas y debilidades, te permite prever sus movimientos. Además, advierte que no conocer uno mismo genera caos interno, mientras que no conocer al enemigo genera sorpresa externa. La victoria comienza por el análisis. En el mundo moderno, esto se traduce en estudiar el mercado, conocer tus capacidades, tus límites y prepararte ante cualquier competencia. Vencer sin luchar es la mejor forma de victoria. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. En lugar de buscar destruir al enemigo,
Sun Tzu recomienda usar estrategias inteligentes como la diplomacia, el espionaje, la desinformación y la negociación. Él considera que arrasar al enemigo es un signo de debilidad táctica. Lo ideal es quebrarlo mentalmente, dividir sus alianzas o agotarlo sin un solo enfrentamiento directo. El poder no siempre se demuestra con fuerza. Ganar con inteligencia ahorra recursos y evita heridas. El engaño como parte del combate. Toda guerra se basa en el engaño. Este principio aparece varias veces. Sun Tzu dice que si eres fuerte, aparentes debilidad. Si estás lejos, aparentes estar cerca, y viceversa. El objetivo es confundir, manipular y forzar al enemigo a actuar de forma errónea. También se vale del uso de rumores, distracciones y maniobras inesperadas para desestabilizar al oponente. Mostrar todas tus cartas te debilita. Saber cuándo hablar, callar o engañar, estratégicamente, es vital en escenarios de competencia o conflicto. El liderazgo define la victoria o la derrota. Un general debe ser sabio, sincero, humano, valiente y estricto. En varios capítulos, Sun Tzu describe las cualidades que debe tener un comandante. Un mal líder es arrogante, impulsivo o demasiado emocional. Un buen líder, en cambio, escucha consejos, inspira respeto, no temor, cuida a su gente, no actúa por venganza ni por gloria personal. También enfatiza que un líder que no tiene autoridad perderá el control de sus tropas, mientras que uno que solo impone miedo será odiado. El liderazgo efectivo se basa en equilibrio emocional, sabiduría y humanidad. Liderar no es mandar, es guiar. Adaptación. Así como el agua moldea su curso según la forma del terreno, el ejército debe adaptarse a la situación del enemigo. Sun Tzu dedica varios capítulos al estudio del terreno. Habla de terrenos fáciles, difíciles, peligrosos, cerrados, abiertos, etc. Cada tipo requiere una táctica diferente. Lo mismo aplica al enemigo. No se puede usar la misma estrategia para todos. Este principio es fundamental. No hay una fórmula única para ganar. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son lo que definen a un estratega. En la vida y los negocios hay que saber cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo cambiar y cuándo retirarse. La disciplina y la organización superan al caos. Cuando las órdenes se dan con claridad, el ejército se vuelve fuerte. Sun Tzu insiste en que un ejército sin organización está condenado al fracaso. La moral, la jerarquía, la logística y el entrenamiento deben ser impecables. La victoria se consigue mucho antes del primer combate, desde la preparación. Tener talento no basta. El orden interno, la constancia y la claridad en el equipo son fundamentales para lograr metas. Aprovecha el momento adecuado. El que primero ocupa el campo de batalla y espera al enemigo estará en ventaja. El texto enseña que la anticipación es crucial. Un ejército que llega primero puede elegir el terreno más favorable, organizarse mejor y estar listo para recibir al enemigo. Este principio se aplica también al tiempo. Hay momentos para avanzar y momentos para retirarse. Actuar fuera de tiempo puede ser fatal. La oportunidad es tan importante como la acción. A veces el mejor movimiento es esperar al momento preciso. El uso del espionaje. No hay mayor fuente de información que el espionaje. En el último capítulo, Sun Tzu dedica su atención a los espías. Habla de 5 tipos diferentes: espías locales, internos, dobles, sacrificables y vivos. La idea es clara. Quien posee la mejor información tiene la ventaja decisiva. La información es poder. Saber lo que otros no saben te permite actuar con superioridad estratégica. Conclusión. El arte de la guerra no es un manual para pelear, sino una guía para pensar estratégicamente. Nos enseña a evitar el conflicto siempre que se pueda, conocer bien a todos los actores, nosotros, aliados, enemigos, prepararnos con inteligencia y disciplina, ser flexibles, oportunos y pacientes. Sun Tzu escribió con la mente de un filósofo tanto como con la de un general. Sus ideas se aplican hoy en cualquier escenario competitivo: negocios, relaciones, política, deportes e incluso en la vida personal. Espero que te haya gustado el video, apóyanos suscribiéndote y dando like para más videos como este.